Con el pedido de nulidad de Cristina respecto de la causa esta del memorándum con Irán. Bueno, lo que dice Cristina es lo que se vino despuntando desde incluso en pleno macrismo, y lo que se puso de relieve después con la cantidad de causas que investigaron el espionaje y la persecución ilegal, desde la mesa judicial, en donde se vio la existencia directamente de un entente político, mediático y judicial, pero fundamentalmente político y judicial, para armar causas judiciales, para reflotar las que ya habían sido archivadas y para perseguir a los opositores políticos. Y después lo hemos visto no solamente con la interferencia de correos electrónicos, con los pasilleos de los operadores judiciales y políticos en el mismo Comodoro Pi, como comentó la jueza Ana Figueroa, por la causa justamente el memorándum de entendimiento, sino también por las ocultas visitas de estos jueces que fueron los que reflotaron, ¿no?, la causa del memorándum, sí. Bolinsky y Hornos en la Quinta de Olivos, ¿no? Y digo ocultas porque me parece que es un buen momento para destacar que en el año 2018, cuando una ONG pidió informe Poder Ciudadano a Macri a ver quiénes habían ingresado a la Quinta, le dieron un informe adulterado, porque estos jueces habían ingresado de manera oculta, jueces que veían a una de las partes, ¿no?, porque el Poder Ejecutivo, su cabeza es el presidente y era parte en muchísimas causas, y esto está absolutamente prohibido, más allá de la cuestión ética, ¿no? Pero el principio de imparcialidad, de juez natural, son principios fundamentales, y lo que está manifestando la vicepresidenta en esta causa es que es una causa que había sido cerrada por inexistencia de delito por parte de Rafecas, de Daniel Rafecas. Después esta decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones y también por la Cámara de Casación, y prácticamente un año después fue reflotada, por eso digo reflotada, por el famoso delito de traición a la patria, por estos jueces conniventes, y que a viva voz el mismo presidente de la Nación lo felicitaba, también como apretaba a otros jueces, ¿no? Cuando no debutaba una decisión judicial, Macri directamente decía o mencionaba de manera extorsiva, como es su costumbre, el nombre del juez, y ponía de manifiesto que con esos jueces no vamos a salir adelante. Lo hizo con el juez laboral Enrique Arias Giver, cuando falló a favor de la paritaria bancaria. Lo hizo también con la jueza contenciosa administrativa de la ciudad, López Vergara, en la oportunidad de la movilización por la reforma previsional, que ustedes saben que fue realmente terrible, la represión que hubo. Sí. Y bueno, la jueza lo que hizo fue decir que no se podían utilizar armas de fuego, tal como lo establecía la ley de la ciudad en movilizaciones. Y con Ramos Padilla creo que también Macri había hablado, ¿no? Ya hizo unas cuantas, dijo, exactamente. Claro. Así que me parece que vivimos un oscurantismo muy similar, ¿no?, que aún quedan en sus dispositivos vigentes al que se vivió en la última dictadura, ¿no?, cuando había persecución directamente desde el terrorismo de Estado. Bueno, yo ayer lo decía en una red social, y lo digo más que nada como abogada y habiendo desayunado no ahora, ¿no?, sino lo hemos visto durante todo el macrismo fundamentalmente. El poder siempre es una relación de fuerza y siempre va a presionar para avasallar. Bueno, hoy en día eligió a cierto sector del Poder Judicial para poder gobernar y vaciar de contenido el poder político. Eso es lo que me parece tremendo. Natalia, antes de pasar al plano más general del análisis, quería preguntarte puntualmente por la composición del Tribunal Oral Federal 8, que es quien debe resolver, digamos, este pedido de nulidad de Cristina Fernández. Están Gabriela López Iñiguez, José Michelini y Daniel Obligado como jueces del tribunal. ¿Qué conducta o qué posicionamiento han adoptado frente al lawfare en otras circunstancias? Mira, la verdad que específicamente desconozco qué conducta han adoptado ellos, y te digo, te estoy mintiendo, pero a mí lo que me parece es que lo que está poniendo de relieve Cristina, que lejos de una cuestión de partidismo político, es el gran riesgo que hay o que existe aún para el Estado de Derecho, porque estos dispositivos no están desarticulados, porque los mismos jueces que fueron y fiscales, integrantes de esta persecución judicial, hoy en día están guarecidos también en Comodoro Pi, pero incluso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que me parece que hay que destacar, y que no es una cuestión política. Se violaron las garantías constitucionales más fundamentales del debido proceso, la del juez natural porque todas las causas le tocaban a Bonadío, la del juez natural también porque Macri hizo un festival de traslados y desplazamientos para poner los jueces que le resultaban
afines en las causas que iban a resolver sobre sensibilidad institucional como estas. La verdad que eso es lo que me parece alarmante, que aún siga vigente en este marco, ¿no? Natalia, estamos hablando con Natalia Salvo, que es abogada y profesora de Derecho. En el marco de esta causa, no es lo central, pero sí es lo más, quizá la parte más triste, humanamente más triste y más injusta. Muere Timerman. ¿Esto les va a salir gratis también, la muerte de Timerman? ¿O hay una causa? No sé ahí cómo está, no sé si vos sabés. Se cortó la última parte, Carlos, ¿me lo podés volver a repetir? Digo que murió Timerman porque no lo dejaron salir, o por lo menos no sabemos, no lo dejaron salir del país a tratarse un cáncer que tenía, y el hombre muere. ¿Hay alguna causa al respecto de esto? ¿Quedó así? ¿Va a quedar así? ¿No pasa nada? Mira, cuando surgieron las visitas de Borinsky y de Hornos hace poco a la quinta presidencial de Olivos, el mismo hermano de Timerman hizo una denuncia en el Consejo de la Magistratura hacia estos jueces justamente por esta situación. En ese marco... o sea, Borinsky y Hornos tienen una denuncia. Exactamente, en el Consejo de la Magistratura, después de lo que se dio en llamar Operación Olivos, y que fueron los jueces que resolvieron sobre esta situación, hay una denuncia en relación a estos jueces en el Consejo de la Magistratura, que recordemos es el organismo que selecciona y remueve jueces ante determinadas inconductas. ¿Y la denuncia qué dice, Natalia? Y que, imagínate que un juez que tiene que resolver con imparcialidad, insisto, ¿no?, con cierto distanciamiento, equidistancia y ausencia de interrelación con las partes, ¿no?, que no tiene que haber vinculación, interrelación, trato directo, amistad, enemistad, etcétera, está viéndose justamente con el principal, en ese momento, opositor político a lo que fue Cristina Fernández de Kirchner, en este caso Timerman, con además de una deshumanización total, sino con esa deshumanización traducida en violación de garantías constitucionales como esta, que es gravísima. Entonces, esto de por sí ya tiene que alarmar. Lo que pasa es que hemos naturalizado, pero no de una manera consciente, ¿no?, sino por la reiteración de estos episodios en el gobierno de Mauricio Macri, esta violación fundamental. Y si el Poder Judicial no es el que asegura la efectivización de los derechos, ¿quién lo asegura? Y lo hemos visto con Héctor Timerman. En ese momento sus abogados, Cristina Peñafort, estaban pidiendo encarecidamente a través de escritos y presentaciones poder dar la posibilidad a que Héctor Timerman se trate su patología, su dolencia, su enfermedad en otro país, y no lo han permitido. O sea, esto es lo que me parece grave, rompe con todos los criterios de los derechos humanos fundamentales y también, por supuesto, el debido proceso penal. ¿Hay un abandono de persona ahí? Porque, digamos, estás negándole a alguien que se cuide. En realidad lo que es una violación, es un famoso prevaricato, ¿no? Porque es un juez incumpliendo la ley, digámoslo así de manera general. A mí me parece que lo que hay, no sé si ustedes notan lo mismo, esto es una percepción que tengo yo tal vez como viceabogada, es que hay una profusión de normas o de menciones a las normas y como que están vacías de contenido, ¿verdad? Y yo creo que esto sucede justamente porque atrás está el poder real, por eso insisto con esto. No por nada, el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso han salido varias notas en estos últimos días, estuvo financiando los jueces y las instituciones judiciales de toda Latinoamérica, porque es la forma incluso de poder implantar un determinado modelo económico que es de pocos y que por supuesto va a restar soberanía, y unos dirán, ¿qué tiene que ver la ley con eso? Y bueno, para eso tienen que perseguir a los líderes o lideresas populares que fueron representantes o que son representantes de mayorías de otros tipos de proyectos políticos. Y por eso tanta confusión con la ley y el poder político, por eso tanta necesidad de vaciar al poder político, porque con el poder político no puede, más allá de que la derecha haya ganado las elecciones en el 2015 y no lo haya hecho a través de golpes de Estado. Creo que con el consenso de mayorías no pueden,
y utilizan la ley, utilizan el discurso jurídico. Por eso tenemos constitucionalistas que han perdido hasta su talla jurídica, si alguna vez la tuvieron, diciendo que las manifestaciones son extorsión. Bueno, Natalia, perdón, te interrumpo para recordar, tenemos un embajador, o sea, en la embajada de Estados Unidos llegó un tipo, o sea, el embajador llegó acá diciendo que venía a colaborar para que funcionara mejor el Poder Judicial. Exacto, Edward Porado, exactamente, y lo dijo cuando asumió. Sí. Esto es lo que no se nos puede perder de vista, y también los vimos, Carlos, como Stornelli, como Bonadío, como el actual procurador interino Casal pasilleaban el 4 de julio la embajada de Estados Unidos de manera desembosada. Y todo, obviamente, nunca van a decir, hola, venimos a instalar una dictadura o venimos a instalar una persecución judicial. Siempre hace a través de distintos eufemismos, distintas pantallas de legalidad, y lo hacían a través de los famosos cursos de corrupción y narcotráfico. Fíjense cómo este dispositivo como lingüístico, ¿no?, de la corrupción hoy en día es la llave o la clave de bóveda para poder entender la interferencia, en este caso de los Estados Unidos, en los procesos latinoamericanos. Pasó en Brasil, pasó en Ecuador, pasó en otro sentido en Bolivia. Esto creo que es lo que tenemos que ver, y no tenemos que olvidar que este poder real existe, que es el poder de las corporaciones, que tenemos que leerlo en clave también geopolítica, un mundo que cada vez se hace más desigual, que la riqueza se concentra más. Se vio también con el tema de la pandemia, en donde el mercado es un gestor ineficaz de los bienes fundamentales para las sociedades, como la salud, como la educación, como el trabajo. Esto no está ajeno a esta cuestión, porque lo que expresa hoy en su tuit Cristina Fernández de Kirchner es esto: o sea, persiguen a aquellos representantes de populares que representan proyectos políticos de mayoría, que de algún modo se le pone coto a esta imposición del poder concentrado. Hay que leerlo como expresión sintomática de esa cuestión, si no se nos pierde de vista y nos quedamos emperimetrados en una cuestión eminentemente jurídica, cuando del otro lado el poder real sí que no se queda emperimetrado en esa cuestión y busca todos sus tentáculos para poder inmiscuirse. Bueno, los embajadores nos metemos a través de cursos de narcotráfico, de corrupción, a preparar a los jueces o los fiscales latinoamericanos, como en su momento lo hizo la Escuela de las Américas con las Fuerzas Armadas. Natalia, te interrumpo en este punto porque recién hablabas de la profusión de normas y yo no podía sino linkear este tema con lo que estamos por ver, digamos, con el fallo de la Corte Suprema respecto de la presencialidad en las escuelas. Ahí también, respecto de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, se da esta profusión de normas, entiendo, no sé qué pensás vos, pero de un lado, del lado de la ciudad de Buenos Aires, dicen que o equiparan que la ciudad es una provincia, equiparan el Estado porteño al de una provincia, y del lado de Nación explican, justamente basándose en la Constitución tanto nacional como de la ciudad, que no lo es. No, claro, es que vos fijate que el derecho es lo que el juez dice que es. Más allá de que no puede el juez decir cualquier cosa acerca de lo que es el derecho a la autonomía, lo que es la normativa federal, cuál la supremacía constitucional. Pero digo, esto me parece importante: autonomía no es independencia. Yo leí in extenso el dictamen de 63 páginas de Casal, sí, ¿no?, previo ahora al fallo que teóricamente los medios nos anticiparon que va a salir hoy, abonando la presencialidad. Básicamente lo que dice Casal es que el decreto de necesidad de urgencia, que digámoslo es una herramienta constitucional, es un poder del Poder Ejecutivo que no puede versar sobre el tema tributario, penal, electoral, pero sí sobre estas cuestiones, no estaba fundado. Entonces Casal pasa a ser una suerte de epidemiólogo y decir que esto no estaba fundado, por lo tanto no hay necesidad de urgencia. Una barbaridad. O sea, ni siquiera se mete con el tema de la autonomía, que insisto, autonomía no es independencia. Más allá de que exista o no autonomía, hay una regla básica que cualquier estudiante de Derecho de primer año la sabe, que es el principio de supremacía constitucional o de la famosa pirámide, ¿no? Y los decretos, porque ahora parece que hasta está cuestionado el Instituto Constitucional del Decreto, es un arma que tiene, o un instrumento, mejor dicho, una herramienta que tiene el presidente, que es el poder administrador que ejecuta un plan determinado y que es un poder que está plebiscitado. Los votamos, sí, en lo que hemos votado este gobierno, hemos sido mayoría en función de los que han votado la otra opción política. Entonces, fíjate lo que se está cuestionando, lo que se impide es gobernar, desarrollar. Un presidente que tiene delegada
el manejo de la pandemia ya por diciembre de 2019 en vez de una ley de emergencia, no sé si ustedes la recuerdan, sanitaria, ocupacional, financiera, cultural, educativa, y que después en marzo del 2020, después de que la OMS dijo que la pandemia era, que el COVID era una pandemia, bueno, se amplía esa emergencia sanitaria con el decreto 260/20 después prorrogado. ¿Qué tiene que ver esto con la pandemia? Bueno, tiene que ver con que es el presidente que tiene la autoridad de gestionar la pandemia. La están vaciando de contenido a través de lo que Casal o la Corte va a decir si hay necesidad o no hay urgencia. Esto me parece lo terrible también. Ahora, este fallo de la Corte, si efectivamente dictamina en el sentido que los medios se están adelantando, lo que hace es darle dotes emancipatorias a la ciudad de Buenos Aires con respecto al Estado-Nación. Por supuesto, y quebrar el orden federal. Exactamente. Y frente a eso, ¿cómo se puede reaccionar institucionalmente? Mira, yo te diría, ayer recordaba en el año 2002, yo recién me había recibido hace poquito, y la Corte, no sé si ustedes recuerdan, la famosa Corte de la mayoría automática tenía tanto descrédito social como el actual, con otro contexto desde ya nacional, regional, internacional, y bueno, esos jueces que estaban en esa situación tuvieron oportunamente su pedido de juicio político y se actuó políticamente al respecto, porque y eso se evaluará. Te digo, yo lo que pienso en este caso es una opinión personal como ciudadana. Yo lo que pienso en este caso es que la Corte está arrogándose facultades que la Constitución no le asigna, y tenemos un sistema republicano, tanto se llenan la boca con la República, y es el famoso sistema de pesos y contrapesos. La Corte no puede tener las funciones que tiene el Poder Ejecutivo, del mismo modo que el Poder Ejecutivo, como estábamos hablando recién de Macri, no puede inmiscuirse en cuestiones de índole judicial o en causas pendientes. Entonces, esto es lo que me parece, además de lo grave de omitir que hay un jefe de gobierno porteño que está incurriendo en desacato. Porque recordemos esto, a través de un tribunal local, con una causa iniciada por 2 ONG financiadas por el mismo PRO, se declara inconstitucional el decreto que establecía la virtualidad de las clases. Después, 2 días después, un juez contencioso administrativo federal suspende esa medida y la reta sigue con su medida caprichosa, arbitraria y de absoluto desacato, habiendo él mismo iniciado una causa 3 días antes ante la Corte Suprema, y una Corte Suprema absolutamente connivente, que no tiene plazos para sentenciar y para fallar, que esperó las 2 semanas de agotamientos de ese DNU para ver cuál era la oportunidad política más importante para darle el golpe y dictar el fallo que teóricamente va a salir hoy. ¿Se puede hablar de golpe institucional o golpe blando con este fallo, o es una exageración? Mira, yo creo que llamarlo golpe blando, golpe institucional, sí, puede ser. Más allá del epíteto, la calificación que le atribuyó me parece gravísimo, al punto de poder calificarlo de golpe blando. Porque ya te digo, se rompen o se quiebran el equilibrio que tiene que haber entre la distribución de las atribuciones que tiene cada poder del Estado. Natalia, hay como, o sea, cuando uno te escucha, ¿no? Bueno, uno esto lo sabe, pero por ahí cuando te escucho hablar todo aparece más claro. Y hay como una guerra, o a ver, el Poder Judicial le ha declarado la guerra al Poder Ejecutivo, lo anula, lo limita, y el Poder Ejecutivo no parece reaccionar, o parece no querer reaccionar para no desatar todos los demonios, ¿no? Sí. Sí, yo la verdad que, bueno, siempre con la distancia es más fácil, ¿no? Desde mi lugar lo digo, poder avisorar una solución. Sí creo que efectivamente hay un Poder Judicial que no es elegido por el pueblo, haciéndole una jugada de jaque mate o pretendiendo hacerla al Poder Político que sí fue votado por el pueblo. Y la verdad que creo que pensar que una reforma judicial se puede agotar en una ley, yo incluso como abogada me parece insuficiente o me parece ingenuo, porque las modificaciones sociales nunca van solamente acompañadas de una ley. Y con esto me refiero, por supuesto, a la noble tarea que se está haciendo a nivel de consenso político para que se apruebe la ley del Ministerio Público Fiscal, sacar un procurador que es un
efectivamente un perseguidor de fiscales que no están a gusto con él, y también la ley de organización de la competencia federal. Es decir, son dos leyes, pero para la reforma judicial es necesario también modificar socialmente, académicamente, desde las oficinas productoras de abogados y abogadas, ¿no?, de las universidades, la concepción del derecho que tiene que ver con esto, ¿no? El derecho o los jueces no son palabra sacra, no están sustraídos de la institucionalidad, no están sustraídos de la sociedad, son los que definen el contenido de los derechos. Entonces me parece importante darnos cuenta que tenemos un poder judicial absolutamente divorciado de la sociedad, y la sociedad hace tronar, ¿no?, como decía Perón, la voz de su escarmiento, como hizo hace 4 años atrás con el famoso fallo Muiña, que ayer se cumplieron 4 años. Claro. O sea, no sé si lo recuerdan, en 2x1, donde ¿verdad? Hubo un gran consenso, ¿no?, sin perjuicio de la afiliación política de las personas que estábamos allí, de reclamar el famoso nunca más en esa situación. Entonces me parece que creo que estamos asistiendo hoy en día ante la crisis absoluta de este poder judicial que está totalmente divorciado de la sociedad y que no cumple con su función constitucional.